Estamos en el 95.5 de la FM. Soy Nicolás Lucar, me acompaña Cruz Silva y es abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos y está a cargo, entre otros abogados, de la defensa de los detenidos. Gracias, Nicolás, por la invitación para conversar sobre este problema que a nivel de derechos humanos y protesta social nos preocupa muchísimo. A ver, lo que ocurre es, ¿cuánta gente fue detenida en total? 55 personas. Ahora, el problema comenzó porque una parte de estas personas detenidas, y eso es algo que yo no puedo creer hasta ahora, no se especificaba por qué estaban detenidas. Ese fue el problema mayor, por así decirlo, a nivel de la denuncia fiscal, porque han habido otros problemas en el momento mismo de la captura, es decir, en el actuar de la Policía Nacional del Perú, que al parecer no sabe identificar bien quiénes son los revoltosos y quiénes simplemente son protestantes que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, sino que además han habido problemas en el procedimiento. Como te comentaba antes de comenzar, por ejemplo, hay muchos detenidos que señalaron, primero, que les habían golpeado en el traslado, segundo, que no contaban con abogado en algunas declaraciones policiales, terceros, de que la hoja básica de derechos que se les tiene que leer al inicio de toda diligencia no se les había leído, y así otros problemas mayores que señalan una deficiencia en la defensa de cualquier detenido. Este problema gravísimo a nivel de denuncia fiscal que tú acabas de señalar es lo más trascendental de la ineficiencia del Ministerio Público. Hubieron 55 detenidos para los cuales la fiscal señaló detención preventiva, una prisión preventiva, solicitó una prisión preventiva de 3 meses, y no obstante, cuando nosotros vamos a ser notificados de la denuncia, solamente se describe en papel 29 personas con supuestos delitos. Habían 26 que no se decía por qué estaban detenidos y por qué se solicitaba la prisión preventiva. No se había señalado en qué situación ni a qué policías se habían agredido, porque sí se constata de que hay 3 policías suboficiales agredidos, pero no se señala quiénes fueron o quiénes habrían sido, en qué situación, cómo lo habría hecho. Incluso la Fiscalía había señalado en un primer momento que iban a haber videos que se iban a visualizar. Estos, al final, nunca se llegó a esa etapa de visualización en la audiencia, porque justamente habían muchos problemas serios. Pero esta grave irregularidad de pasar a detención y a un juzgado a 26 personas sin tener concretamente cuál es la denuncia o el delito que se le imputa es realmente una barbaridad en un Estado constitucional de derecho. Esta fiscal debería ser sancionada por eso. ¿Y qué pasó con los otros 29? Con los otros 29, como supuestamente se había configurado una buena identificación del delito, lo que también es cuestionable, pasaron a la segunda parte de la audiencia para ver si es que existían los 3 requisitos para dictarles la prisión preventiva. Y el primer requisito era nuevamente relacionado con ver si el delito estaba debidamente identificado. Y ahí, solo con la intervención de los abogados sobre ese requisito importante, la jueza señala que ya está lista para emitir su decisión. Es decir, ni siquiera llegamos a los requisitos del arraigo para ver si es que tenía domicilio conocido, trabajo conocido, si es que era un obstáculo a la justicia. Claro, ni siquiera habíamos llegado a esa etapa de evaluación de la prisión preventiva, sino en el primer requisito, donde se habla si es que hay indicios razonables, graves y suficientes de si el detenido está relacionado con el delito. Ahí los abogados señalamos que no había claridad. Claro, está claro que hubo pedradas, que hubo agresiones a la policía, que en determinado momento alguien lanzó hasta bombardas de estas ¿no es cierto? Estos fuegos artificiales contra la policía. El problema es que tú tienes que asociar al que cometió ese delito con el hecho. Exacto. O sea, con la persona. El problema va más atrás. En principio, la policía tiene que tener una estrategia, y yo creo que tendría los recursos suficientes de inteligencia para hacerlo, de identificar a los grupos que en efecto hacen los desmanes y diferenciarlos claramente al momento de la intervención de los pobladores que están por ahí pasando, que son curiosos, que están corriendo asustados por las bombas lacrimógenas desproporcionadas, etcétera. Entonces, el problema viene desde la intervención misma policial en el momento de la manifestación pacífica, en la que nosotros, por supuesto, estuvimos también el 12 de enero. Esto a nosotros nadie nos lo contó, sino que estuvimos ahí y vimos la desproporcionalidad, por ejemplo, del uso de las bombas lacrimógenas. Claro que eso es un tema de discusión bien importante, porque si no, uno pierde el contexto. Es decir, la marcha se había desenvuelto de manera pacífica. Ahora, incluso hay que ir más allá. Anoche, Luis Castañeda ha dicho el peaje no va. Bueno, ¿por qué no lo dijo en agosto del año pasado, cuando ya esto estaba en discusión? Entonces lo dice anoche. Entonces, a raíz de este comportamiento negligente de las autoridades, es que ocurre la molestia, el descontento de la gente que provoca las marchas, que además han sido 3, ¿no es cierto?
Ha sido tres y ya se va para la cuarta marcha. Y si claro, no se mejoran esos problemas, no se resuelven, podríamos estar hablando de una mayor cantidad de detenidos, de una mayor cantidad de heridos. Claro, pero ya, una vez ocurrido la marcha del jueves pasado, se produce la marcha, y llega un momento en que la policía dice, hasta acá nomás pueden ir, porque en ese momento además la carretera se convierte en un embudo y tienes inevitablemente que invadir la carretera si quieres continuar con la marcha, que es precisamente la zona que te lleva al peaje. Así es. En ese momento, unos provocadores tiran tierra, tiran 2 o 3 piedras y lanzan una bomba molotov. El general a cargo del operativo dice, me la tiraron a mí. El congresista Jorge Castro ha dicho, acá casi me cae porque cayó frente a mis pies. Es decir, y él estaba con los dirigentes de Coprilca, que son uno de los convocantes de la marcha. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese momento? La reacción de la policía no tiene que ver con estos con provocadores, la de ¿no es lo cierto? Que iniciaron, sino la respuesta es a toda la manifestación, es decir, revientan de bombas lacrimógenas a los 20 y tantos mil manifestantes. Entonces, yo le insistió mucho al general, al propio ministro del Interior, de que la percepción de la población es que ellos fueron agredidos cuando estaban marchando pacíficamente. Y lo que en verdad así fue. Porque nadie entendía qué ocurría. O sea, de pronto habían marchado tranquilos, con la policía prácticamente acompañando, y de repente los policías los empiezan a atacar. Y en verdad así fue. Ahora, hay que recalcar de que hubo durante toda la marcha una gran presencia, incluso a nivel de hileras, de efectivos policiales, lo que en cierta forma daba a la propia población garantía de que esto iba a terminar siendo como había iniciado una marcha pacífica. Nosotros estuvimos presentes en la marcha e incluso 2 señoras que estaban dentro de la organización ciudadana de esta marcha señalaban a otros presuntos jóvenes de que no hicieran disturbios porque esto era pacífico y así se había convocado. A pesar de la existencia de diversos policías, sí llama bastante la atención que ante el inicio de los disturbios, los policías no puedan entrar a la pista de una forma ordenada, inmediata, y aprender a estas personas para luego detenerlas e iniciarles las investigaciones correspondientes. Lo que hace es una reacción desmedida que incluso continuó hacia las pistas que cruzaban hacia adentro de las viviendas. Nosotros hemos sido testigos de personas que vendían el hígado frito, madres, personas mayores de edad, discapacitados, niños, bebés que tenían que correr y prácticamente pedir un auxilio desesperado para poder acceder a un poco de vinagre y poder quitarse esa sensación de ahogamiento. Entonces, la policía tiene que tener una estrategia clara de diferencia y de reacción en estos supuestos, sobre todo cuando está en una línea de combate tan peligrosa, no de combate, sino de, digamos, de definición de las cosas. El problema es que eso ya se convirtió en una batalla campal, donde además se pierde la perspectiva, porque por ejemplo, la gente del grupo Terna no es un grupo calificado, que es muy útil en la lucha contra la delincuencia callejera, pero que no es un grupo especializado en enfrentar manifestaciones populares. Lo ha demostrado. No han sido entrenados para eso. Están entrenados para ir a agarrar a los choros y tirarlos al piso. Lamentablemente ¿no? Lo ha Pero no demostrado. lo puedes usar en una manifestación donde tienes que cuidar a la gente, separar, como tú dices, a los provocadores de lo que son ciudadanos. Y eso ¿no? es inteligencia, eso es práctica, eso es eficacia. Por eso nosotros nos cuestiona bastante cuando el ministro Basombrío señala que esto ha sido un operativo impecable y que a contracorriente le preocuparía la decisión de la jueza que suelta a los 55 detenidos. El señor Basombrío debió haber estado, así como nosotros le estuvimos más de un día sentados en una audiencia donde evidenciamos los problemas de la denuncia fiscal a raíz también de los problemas de las actas de intervención policial y de incautación. Ahora, muchos incluso decían de que esas actas de intervención policial estaban muy mal hechas e incluso se solicitó el peritaje de un acta porque supuestamente la fecha, la hora de detención habría sido diferente de la hora de redacción de ese contenido, y señalábamos pues de que esto había sido llenado por efectivos policiales o ternas que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, no solamente es un llamado a la actuación debida que tiene que tener el Ministerio del Interior, sino también de esos policías en concreto para que hagan bien su labor. Además, no queremos violencia, pero... Claro, esta policía especializada en enfrentar manifestaciones es policía que es entrenada y capacitada en el manejo de temas sociales, es decir, esa gente no está ahí porque sean terroristas, subversivos, enemigos de la patria, es gente que está reclamando por algo justo, tan justo que anoche el alcalde de Lima ha dicho que el peaje no va. Eso es Entonces, increíble. a esa gente que pedía algo que el alcalde de Lima dice que es justo,
la han reventado con bombas lacrimógenas como si fueran enemigos de la nación. Y mira, y han de la pasado patria, desde ¿no? mediados del jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días. Y las condiciones en la carceleta del Ministerio Público, del Poder Judicial de Cono Norte, no son pues el dormitorio donde tú estás castigado, ¿verdad? E incluso había mucho impedimento para que los propios familiares puedan ver a sus personas. Recordemos ahora la segunda parte, los casos sociales que ahí se dieron. Personas que habían tenido recién una persona nacida menor de edad de 15 días que luego no han podido pues a tener acceso a sus familiares, estudiantes, personas que vendían, familia, madres de familia que durante esos 3 días dejaron a la intemperie pues a sus hijos menores de edad. Entonces ha sido bastante complicado. Incluso había un extranjero, un sudafricano que ni siquiera sabía hablar bien el idioma y que al momento de la detención estaba absolutamente en estado de ebriedad. Hubo el caso del señor Echaíz Chávez, que tenía un tratamiento psicológico en el Arco Herrera por un estrés postraumático por haber combatido a favor de la nación, y ese señor estaba en esos 3 días y todos preocupados si es que tomaba a cuenta o no sus pastillas para que no salga de control en sí. Entonces han habido muchos problemas, y a eso se suma los heridos, y eso es algo que yo sí quiero recalcar y que se tiene que evidenciar, y el Estado tiene que asumir sus medicinas y todo lo que sea necesario para que recuperen la salud. No habíamos salido desde hace unas semanas del caso del periodista de Perú 21, Atok Ramón, de Perú 21, que tuvo que incluso viajar a Estados Unidos para que se le salve el ojo y hasta ahorita sigue en observación, sino que actualmente también ha habido otro periodista, Hernán Hernández, que también ha sido agredido, y hay un chico de 22 años que se llama Eric Ramírez Alvarado, que igual en el caso de Atok Ramón ha perdido ya el ojo, y eso el Lino ya lo ha señalado, y es una persona que ha quedado destrozada por los perdigones. Hay otro señor que se llama José Bonifacio Herrera, que tiene hijos menores, y prácticamente todo el lado izquierdo de todo su cuerpo está perforado por perdigones, que le han dicho, según su esposa, que no se los pueden sacar porque están localizados a mucha profundidad, y que de sacarlos es posible que muera desangrado por la cantidad de perdigones que tiene en su cuerpo. Y lo que le han dicho es que lamentablemente va a tener que estar medicado durante toda su vida, y eso sin tener en cuenta aún las consecuencias que eso pueda llevar posteriormente. Entonces, estos casos es importante que se evidencien y que el Estado asuma urgentemente la responsabilidad. Muchas gracias a Cruz Silva, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, que está atendiendo el caso de las personas que ya no están detenidas. Ahora 29 de los detenidos están en libertad, pero van a ser procesados. Así es. Aunque lo que no queda claro es qué delito exactamente se le atribuye a cada uno. Y lo que probablemente ocurre y va a generar una controversia es que tengan que ser liberados de toda responsabilidad al no poder acreditarles específicamente la comisión de un delito. Nosotros estamos con el gobernador. Muchas gracias, Cruz, y estamos en contacto. Estamos con el gobernador de la región Huancavelica, el señor Clodoaldo Álvarez Orellana.